Bienvenidos a este foro virtual que hemos denominado Los sistemas educativos nacionales ante situaciones de emergencia, aprendizajes de la pandemia del COVID-19 y perspectivas para el futuro, y que fue organizado por la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, Mejoredu. En este día es un honor para nosotros contar con la participación de Adriana Puigros, quien es secretaria de Educación del Ministerio de Educación de la Nación de Argentina. Bienvenida, Adriana. De Néstor López, coordinador de investigación y desarrollo del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la UNESCO. Néstor, gracias. Del subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública en México, el doctor Juan Pablo Arroyo. Juan Pablo, bienvenido. Y de Luis Fernando Aguilar Villanueva, doctor en Filosofía Política y especialista en Política, Gestión y Gobernanza Pública. Es un honor para nosotros que ustedes nos acompañen y que nos puedan acompañar a hablar de la educación en este momento desde cada uno de sus espacios, algunos con espacios de gestión pública y otros desde el análisis de la política educativa. Tenemos como propósito analizar los retos que está planteando la pandemia para la organización y funcionamiento de los sistemas educativos nacionales en algunos aspectos medulares como la toma de decisiones, la gobernabilidad, los equipamientos institucionales y las capacidades tecnológicas y logísticas que hemos tenido que enfrentar para atender situaciones de emergencia. Este es un primer propósito. Y un segundo propósito, queremos reflexionar sobre los retos futuros de los sistemas educativos nacionales para conformar nuevos diseños institucionales de emergencia educativa, considerando dos ejes estratégicos. ¿Cómo podemos fortalecer esta modalidad que ahora ha surgido de educación a distancia y cómo articularlo con los sistemas presenciales de educación? Así también como la cuestión de protocolos de actuación institucional en contextos de emergencia. Si les parece bien, podemos empezar por el primer tema, el análisis de los retos de la situación actual de los sistemas educativos. ¿Qué hemos aprendido? ¿Cuáles serían los puntos más frágiles y cuáles los más fuertes de los mecanismos de gobierno y de gestión de nuestros sistemas educativos? ¿Y qué se puede decir de la relación entre los distintos actores del sistema educativo respecto a su coordinación institucional y la eficacia de la respuesta institucional? Damos la palabra a la doctora Adriana Puigros. Buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias a Mejored, muchísimas gracias Etelvina, muchas gracias a todos los presentes, realmente es un honor estar con ustedes y además es para mí particularmente, que soy argenmex con nacionalidad argentina y nacionalidad mexicana, es verdaderamente un placer enorme poder pasar un rato en México. Bueno, el tema que nos ocupa es un tema común, realmente de manera inesperada, o al menos inesperada por quienes estamos fuera, hemos estado demasiado ajenos a las cuestiones de orden ecológico o insuficientemente vinculados, y que nos encontramos con una situación que sin duda tiene que ver con el cambio, que es efecto del cambio climático, que es efecto del desarrollo de una sociedad que ha cuidado muy poco los niveles de bienestar de la humanidad, ¿no? Y nos encontramos con que producto de esto hay una pandemia que afecta a millones y millones, no solamente de personas, sino millones y millones de niños, de adolescentes, de adultos que han tenido
que interrumpir sus estudios, que han tenido que interrumpir su escolaridad y que ha puesto en particular a los sistemas educativos del mundo en una situación de crisis. En el caso de América Latina, yo quiero subrayar que hay pocos sistemas que llegaron a este momento de manera íntegra, pero pocos sistemas de educación pública. En México y Argentina comparten el hecho de que sus sistemas de educación pública han sufrido en menor medida el embate del neoliberalismo eh, por, por diversas razones que tienen que ver desde, digamos, la resistencia de los propios docentes y yo creo que sobre todo la muy buena, digamos, calificación de la población respecto a la escuela pública. Entonces nos encontramos con que son sistemas en donde ha habido, digamos, una capacidad de seguir trabajando y de seguir íntegros, ¿no? De seguir íntegros. Esto es un punto de partida muy importante. Para nosotros en Argentina es un punto de partida fundamental. Quiero decirles, para dar una idea, que nosotros tenemos un casi 100%, 98,7% de matriculación y determinación de la educación primaria, con 4,5 millones de alumnos en todo el país. Tenemos una educación secundaria con 4 millones también de alumnos, ¿sí? Con un abandono que está alrededor del 40% entre el primero y sexto año del nivel secundario. Y que tenemos aproximadamente 1 millón de docentes, siempre excluyendo las universidades, donde tenemos otro millón de alumnos. Esto, para dar una idea, es un país de 45 millones de habitantes. Bueno, el primer efecto de la pandemia, yo creo que de la pandemia y las políticas en torno a la pandemia, yo creo que es muy destacable porque podría haber ocurrido, y eso podría haber ocurrido en la Argentina y también en otros países, es decir, que la comunidad educativa se hubiera retraído, que los docentes se hubieran quedado en su casa, que el Estado no hubiera reaccionado. Y ocurrió todo lo contrario. Tuvimos un primer periodo que fue básicamente desde fines de febrero, es decir, hasta ahora, que es en donde lo que se ha visto es una irrupción de creatividad, una irrupción de actividad, con una gran producción de material gráfico digitalizado, televisión, radio, etc. Esta ha sido una reacción muy importante que además habla del interés profundo de la sociedad por la educación, ¿no? Yo creo que ese momento, incluso estos meses, han sido de alguna manera caóticos en el sentido de que la cantidad de material que ha llegado a los niños, a los adolescentes, a los adultos, ha sido por momentos hasta excesiva, pero digamos que ha llegado hasta los últimos rincones del país y que siendo un país en donde la conectividad oscila según las regiones entre el 25 y el 80%, ¿sí? El material gráfico que hemos producido, que han sido cuadernillos para todos los grados de la escuela primaria, todos los años, se dice en México, todos los años de la primaria y de la secundaria, han tenido realmente una gran utilidad, ¿no? Es decir, yo tengo acá al lado mío, luego lo voy a mostrar, es la foto de niños de los confines del país, de la provincia de Santa Cruz, en la Patagonia, es decir, niños que están mostrando los libros con los cuadernillos que reciben y que esa es su conexión. Entonces, ¿por qué digo esto? Digo esto porque creo que lo más importante ha sido que no se cortó la conexión, es decir, entre el sistema educativo y la mayor parte de los alumnos. Digo la mayor parte
porque la desigualdad en la Argentina es muy importante, la desigualdad social es muy importante y se ha puesto en evidencia justamente durante la pandemia si algo faltaba para ponerla en evidencia. Y en ese sentido es que también lo que estamos viendo es que, digamos, la posibilidad de acceso a los diversos programas que estamos desarrollando es muy desigual. En ese sentido, tenemos 16 horas de televisión semanales, tenemos alrededor de 10 horas de radio, además de la producción de cuadernillos, la producción de micros, etcétera. Pero de todas maneras, por más que hay un esfuerzo grande por parte de las diversas jurisdicciones, quiero decir, los diversos estados y los gobiernos municipales, es decir, la llegada es desigual y la recepción es desigual, porque desigual es son las posibilidades que tienen las familias, las que tienen los propios chicos, son desiguales las posibilidades de acceder, de trabajar los materiales que les llegan, etcétera, ¿no? De manera que, para no pasarme mi tiempo, porque creo que ya debo estar en los 7 minutos por lo menos, es decir, quiero decir que hay dos cosas que yo destacaría de este periodo de pandemia, que son, por un lado, la gran reacción favorable de la comunidad educativa y, por otro lado, digamos, los enormes problemas que trae la desigualdad social preexistente, ¿no? Ahora estamos iniciando un segundo momento, del cual hablaré después, es decir, que podría titular como un momento de reflexión y de reorganización y de preparación, es decir, para la salida de la pandemia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Adriana. El caso argentino desde el Ministerio de Educación y ahora desde la Secretaría de Educación Pública, pues invitamos al doctor Juan Pablo Arroyo, subsecretario de Educación Media, también para que nos pueda dar su opinión al respecto, su punto de vista. Adelante. Pues muchas gracias, Etelvina, muchas gracias a Mejoredu. Qué gusto de encontrarnos a algunos amigos, Néstor, Luis y Adriana, en la discusión de un tema que es, yo creo que relevante para la civilización. O sea, la civilización no había tenido una crisis global como la que ahora estamos sufriendo. Y desde las diversas perspectivas y realidades propias, pues los sistemas educativos tienen que responder ante estas circunstancias. Tenemos aquí en México 36 millones de estudiantes de todos los niveles, 25 aproximadamente en educación básica, primaria y secundaria, y tenemos también casi 6 millones en bachillerato, que es el nivel superior de media, y tenemos alrededor de 5 millones también en universidad. Eso nos lleva a un contexto muy complejo, diverso, porque además no solo es la cantidad, sino la diversidad. Tenemos lo más homogéneo, es el gran sistema de educación básica en primaria y en secundaria, pero la diversidad de regiones y de condición social de donde se enseña este sistema de educación primaria lo hace un esquema bastante complejo por sus condiciones en las que se trabajan. Tenemos una proporción muy importante de escuelas unitarias, que casi son un 40% de las escuelas, y atiende a un 14% de niños en primaria. Lo mismo tenemos en secundarias, telesecundarias y telebachilleratos, que van a la población más vulnerable, más pobre. Y tenemos también al nivel de bachillerato, pues ahí se hace más compleja la realidad porque tenemos 32 sistemas diferentes de bachillerato. En la medida que los jóvenes escogen opciones tecnológicas, opciones de profesional técnico, opciones propedéuticas, en universidades autónomas, en universidades privadas, en centros de bachillerato estatales.
de tal manera que tenemos una gran diversidad de donde estamos atendiendo a esta población. ¿Qué nos encontramos de pronto? De pronto nos encontramos ante la necesidad de no perder comunicación con los alumnos. Yo creo que hay que diferenciar lo que es educación a distancia y la comunicación con los alumnos. Yo creo que no estamos haciendo educación a distancia. Nosotros tenemos un sistema de preparatoria en línea, una preparatoria virtual, en la que atendemos a 152,000 personas. Y están como aspirando para el próximo agosto 40,000. Son números de gran proporción, pero que todos ellos son atendidos en un sistema donde se les da seguimiento, se les tiene material suficiente, se les tiene todo un proceso de preparación para poder aprender el uso de la educación a distancia en términos mediáticos, en términos de establecer formas de mandar tareas, de mandar videos, de tener bibliografías disponibles y de evaluaciones permanentes, evaluaciones objetivas que identifican a la persona que está en la prueba para poder dar resultados pertinentes y certeros. Eso no lo tenemos en educación. De pronto nos encontramos en la necesidad de no perder contacto con las personas que están en el otro lado de una computadora, en otro lado de un canal de televisión. Y lo primero que se echó a andar en México fue el sistema de Aprende en Casa, aprovechando una gran cantidad de programas y sistemas que se tenían preparados para poder atender a los niños, con el soporte de otra gran riqueza que tiene el país, que es los libros de texto gratuito. Con estos dos elementos se pudo dar seguimiento a dejarles a los niños actividades. No sabemos a qué nivel de respuesta se logró, porque no tenemos una comunicación retroalimentada. Sabemos cómo se emite los programas, en unos programas que inician a las 6 de la mañana y para educación básica terminan a la 1 de la tarde, y para educación media superior se tiene un programa con una serie de proyecciones sobre telebachillerato, que es muy limitado. De tal manera que este proceso de emisión, de comunicación, para llegar a los alumnos, creemos que ha funcionado porque hay muy buenas reacciones. El papel más importante que han jugado en este papel de desarrollo de educación son los profesores. Los docentes creo que han cubierto una gran tarea porque ellos han buscado la forma de no perder comunicación con sus alumnos. Yo les puedo decir que a nivel de media superior tenemos más o menos una proporción del 55% de personas que no perdieron comunicación, que han usado plataformas, que han usado correos electrónicos. Es notable, en México tenemos prohibido el uso del WhatsApp para comunicarse con los alumnos. Ahora hemos levantado la prohibición porque es una de las formas que se comunican. Casi el 70% de los chicos y las chicas se comunican con sus profesores por WhatsApp. Y ahí les dejan tareas, les dejan trabajos, etc. Hemos hecho una serie de encuestas y nos han dicho los alumnos que al profesor lo ven cuando les deja la tarea, pero no lo vuelven a ver más que cuando les entrega. Ellos entregan su tarea y eso les hace mucha necesidad de poner contacto con ellos. Un aspecto que hemos cuidado en esta pandemia, más que el seguimiento de la educación, que sabemos que necesariamente tiene que haber una pérdida del conocimiento que se ha impartido en el aprendizaje, tenemos una gran preocupación por la condición socioemocional de los jóvenes. Y por eso hemos abierto una página que se llama Jóvenes en Casa para chicos y chicas de 15 a 18 años, donde se les dan tareas, pero no escolares, se les dan actividades lúdicas, actividades de trabajo emocional para que ellos puedan hacer una diversidad de cosas, y eso ha funcionado de maravilla. Y cierro mi intervención diciendo que tenemos una gran capacitación, una gran cantidad de profesores en capacitación para usar medios audiovisuales. Cada semana más o menos entre 25 y 40,000 personas, docentes, son capacitados por sistemas de Microsoft y Google para poder darles facilidades, y esto nos ha incrementado la facilidad para entrar en comunicación con los alumnos.
Con esto cierro para poder seguir adelante la conversación. Muchísimas gracias, doctor Arroyo. Evidentemente creo que ahí hay algunas cuestiones que me quedan a mí girando. No hemos hecho educación a distancia, hemos mantenido la comunicación con los alumnos y creo que en eso hay una coincidencia en los dos ministerios y la Secretaría de Educación Pública que podríamos retomar en algún momento. Para hacer un análisis ahora, le pediríamos a Néstor López, que es del IPE UNESCO, que nos pudiera dar también su punto de vista sobre esto de los sistemas educativos y la situación frente a la emergencia. Adelante, Néstor. Muchas gracias, Etelvina. Gracias a Mejoredu, en primer lugar, por promover estos espacios de encuentro que son realmente necesarios en este momento. Estamos todos ávidos de respuestas, de espacios de reflexión, y creo que es importante seguir generándolos. Y por otro lado, bueno, por haberme invitado y poder tener la oportunidad de compartir esta mesa con estos colegas y amigos que estamos aquí juntos. Nosotros desde el IPE estamos haciendo un seguimiento de lo que está pasando en América Latina como efecto de la crisis, y además hemos desarrollado una serie de pasos, de recomendaciones que sugerimos para tener en cuenta en cómo transitar la crisis. Hay un ejercicio de sistematización que estamos haciendo, que actualizamos semana a semana, que la tenemos ahí en nuestra página, donde lo que ponemos en la mirada es qué está pasando en los ministerios. Y la verdad que el balance que podríamos hacer a esta altura, en principio vemos una muy buena capacidad de respuesta por parte de los sistemas educativos, una reacción rápida, la capacidad de construir una agenda que se fue modificando sobre la marcha, y esto es sumamente interesante de ver, si uno lo mira cronológicamente, cómo se ha ido reconfigurando la agenda que de alguna manera fue avanzando todos los países. El primer paso, lo primero que uno veía eran medidas orientadas a garantizar la salud dentro de las escuelas cuando todavía no se pensaba en cerrarlas. Esto duró muy poco porque inmediatamente casi todos los países en forma simultánea comenzaron a definir el cierre de las escuelas. Nicaragua es el único país de América Latina que mantuvo las escuelas abiertas. Luego todos los países de América Latina lo han cerrado, y esa fue una determinación clave que marca un antes y un después. La primera respuesta frente al cierre de las escuelas y cómo garantizar la continuidad de las clases fue la virtualización de la enseñanza a través de portales de contenido, las redes y demás. Y ahí aparece esta preocupación que manifestaron ambos funcionarios que me anticiparon, que era la preocupación por los que quedan afuera, ¿no? Entonces, viendo que la cobertura digital es heterogénea en el territorio, aparece el uso de las radios, de la televisión, los materiales impresos y obviamente la dificultad que implica la distribución de estos materiales impresos de forma inmediata en todo el territorio y con las limitaciones que la pandemia impone. Luego aparece toda una agenda que se traduce en protocolos, en resoluciones y demás, orientadas a dar apoyo a los docentes, a los estudiantes, a las familias, el fortalecimiento de la situación de las familias más vulnerables con los programas alimentarios, cómo asegurar que los chicos puedan recibir en su casa la alimentación que recibirían en las escuelas, las ampliaciones en algunos países de las transferencias condicionadas de ingresos, y la agenda más actual, ¿no?, que hay en este momento en todos los países, que es la discusión ya sobre el currículum, qué de lo que estaba previsto darse se puede dar, el tema de la evaluación, el tema de la acreditación, el tema de la graduación en aquellos chicos que están terminando sus ciclos, sea primario, secundario, cual fuera, y la preocupación por la reapertura de las escuelas. ¿Cómo se vuelve a las escuelas? Uruguay fue el primer país que avanzó con la apertura de algunas escuelas rurales y que sigue con algunos pasos en ese sentido. La verdad que podríamos decir que como respuesta a la pandemia se realizó un redireccionamiento de la política educativa sin precedentes. Yo creo que no hay reforma educativa que haya significado un giro, una transformación del sistema como lo generó esta crisis. La capacidad de respuesta es impresionante, es de destacar, pero aún así obviamente lo que vemos son que los resultados no son óptimos, ¿no? O sea, hay problemas de inclusión, no se logró garantizar que todos los chicos formen parte de esta nueva propuesta educativa, hay ciertos sectores que se sabe que están quedando afuera, en algunos países más, en otros menos. Dificultad por garantizar esos aprendizajes mínimos, ¿no? O sea, ¿qué estarán aprendiendo los chicos, como recién se señalaba? ¿Cuánto se podrá dar de lo que se quería dar? ¿Qué pasa entonces? ¿Cuál es el balance del año que vamos a hacer con eso?
y, como bien se señalaba recién, serios problemas de integración grupal, ¿no? El tema de lo colectivo, se pierde lo colectivo, que eso es clave tanto para las prácticas educativas como para el bienestar de los niños, los adolescentes, los estudiantes en general. Uno podría pensar que estas limitaciones, estas dificultades, podrían llegar a ser pensadas como que no se han tomado las decisiones óptimas. Puede ser que en algunos casos uno pueda llegar a esa conclusión, pero en realidad lo que hay que destacar es que la dificultad fundamental, la base de estas limitaciones en la estrategia de respuesta a la pandemia, está en las dificultades estructurales que tienen nuestros sistemas educativos, ¿no? Y ahí yo quisiera destacar algunos puntos. El primero, que es el más visible, es el de las desigualdades estructurales del sistema. Ya nuestros sistemas educativos eran desiguales en sus prestaciones, desiguales en su capacidad de garantizar el derecho a la educación de las personas independientemente de su origen social. No lo estaban logrando y estaban, de alguna manera, siendo sistemas con desigualdades estructurales fuertes. Eso sin duda se acentuó. Es importante destacar la debilidad en la articulación entre los distintos estamentos del sistema, esta idea de cómo llega, con qué grado de comunicación hay entre el ministerio y la escuela, o entre el ministerio y el docente. En general, eso fue débil en nuestros sistemas educativos de América Latina, siempre estuvo la sensación de la soledad de la escuela y la soledad del docente, y eso en este contexto fue un elemento que sin dudas alteró, limitó la capacidad de respuesta que podíamos tener. Hay un tema serio que es el de la debilidad de los sistemas informativos. Hizo falta mucha información en estos casos para saber dónde están los estudiantes, quiénes están comunicados, a quiénes estamos llegando, quiénes están quedando afuera. Eso los distintos países encontraron ciertas dificultades para poder monitorear esos aspectos. Y por último, una debilidad en la formación de los docentes para poder dar cuenta de este cambio y, por otro lado, de los marcos institucionales a nivel de escuelas en el que están trabajando. Ahí, la verdad que los docentes, como se destacó, hicieron un esfuerzo muy, muy fuerte, pero tuvieron que salir a dar esta batalla con muy pocas herramientas. Para muchos era la primera vez que tenían la experiencia de tener que preparar una clase, virtualizar, como se dice, una clase y poder sostenerla con sus estudiantes. Y un último punto me parece importante destacar, que se puso en evidencia, es la escasa fluidez de los mecanismos de articulación intersectorial. Por primera vez vemos a los ministerios de educación trabajando realmente de modo articulado con salud, con desarrollo social, con protección social y demás. Eso me parece que es una escena digna de ser vista, que es realmente importante, pero también es cierto que hubo serias dificultades y tensiones en muchos casos para poder hacerla efectiva. Obviamente hay cosas positivas, que son algunas de las cuales realmente son la base de esta transformación y esta capacidad de respuesta. Una, como ya fue señalado recién, el compromiso de todos los actores de la comunidad educativa, de los docentes, que es un increíble trabajo que están haciendo, de los directivos, pero también de los estudiantes, que cada uno desde su lugar busca la manera de participar de estos procesos, y de sus familias. La capacidad de generar respuestas a nivel local fue muy importante, ese es un punto para analizar en detalle. Realmente hubo muchas iniciativas nuevas que tienen que ver con esa capacidad que hubo de, ante la ausencia de una respuesta, generarla, pero no dejar a los chicos fuera de la experiencia educativa. Y bueno, en algunos casos, aspectos estructurales del sistema, como las redes de conectividad o distribución de recursos informáticos, que en ciertos países los han encontrado mejor preparados que otros. Yo, para terminar, creo que es importante realmente hacer un balance de estos elementos. Uno generalmente, cuando piensa en los balances, dice lo que anduvo y lo que no anduvo, y creo que efectivamente eso es cierto. Tenemos que hacer un análisis en profundidad de lo que no anduvo, porque la crisis dio más luz sobre las dificultades que tenía el sistema, pero además permitió descubrir nuevas dificultades, y en ese sentido eso es clave. Y por otro lado, creo que hubo muchos elementos sobre los que fue posible hacer soporte para abordar la crisis. Ahí aparece lo positivo, aquello que debe ser oxigenado, aquello que debe ser de alguna manera consolidado para garantizarle sustentabilidad. Pero el último punto que quiero destacar es que, más allá de lo que no anduvo y lo que anduvo del sistema educativo que teníamos, hubo muchas ideas nuevas, muchas iniciativas nuevas, muchas dinámicas nuevas que también deben ser analizadas en profundidad, porque creo que ahí está la semilla de grandes cambios que pueden venir para el sistema educativo a futuro post-crisis. El sistema educativo post-crisis no va a ser el que teníamos antes, entre otras cosas porque la crisis puso en dinámica un montón de acciones e iniciativas que ojalá puedan ser incorporadas al funcionamiento regular del sistema. Muchísimas gracias, Néstor, por el análisis.
Ahora le daríamos la palabra al doctor Luis Aguilar para un análisis también de este momento educativo. Adelante, doctor. Apreciada Etelvina, apreciada Adriana, Néstor, Juan Pablo, que desde hace años en la UNAM no te veía, ahora soy profesor investigador de la Universidad de Guadalajara. El enfoque de mi participación se va a centrar en la dirección, el gobierno del Sistema Nacional Educativo, con previas observaciones a la gobernanza pública en situación de pandemia. El gran efecto positivo de la pandemia ha sido redescubrir la necesidad e importancia del gobierno como el único agente social que tiene la capacidad de organizar a la sociedad para atender problemas amenazantes, que tiene la capacidad de regular las conductas ciudadanas mediante recomendaciones y legislación, y que además dispone de la fuerza coactiva para que esas recomendaciones y obligaciones sean respetadas, además de contar con un sistema de salud que heroicamente ha trabajado en estos 2 meses. El redescubrimiento de la importancia del rol directivo del gobierno es importante y es bienvenido, porque en la vida normal nuestra sociedad es descentrada. Son muchos los centros de poder económicos, políticos, intelectuales, mediáticos, que definen nuestras preferencias, nuestros objetivos, nuestras conductas, nuestras aspiraciones. Pero en una situación amenazante como ha sido la pandemia, todos redescubrimos la necesidad de que exista un centro de dirección social. Esto creo que es algo importante y a no olvidar. Requerimos, sí, un centro de dirección, pero uno que tenga la capacidad de gobernar con efectividad. Sabemos bien todos que contemporáneamente en este momento lo que está en cuestión no es la legitimidad del gobernante, sino su capacidad directiva, su eficiencia directiva, que se basa en recursos financieros, informativos, cognitivos, tecnológicos, y sobre todo se basa en la confianza y credibilidad de la sociedad en la responsabilidad y capacidad directiva de los gobiernos. Dicho esto, entro en el asunto educativo. Como bien decía Néstor, uno de los logros ha sido romper esa fragmentación típica entre las entidades públicas. Y hemos visto que de manera lógica y responsable, Educación Pública se articuló con la Secretaría de Salud y siguió sus estimaciones, sus proyecciones, su información sanitaria. Pero dicho esto, entro al punto que quisiera enfatizar relacionado con la gobernanza o dirección del Sistema Nacional Educativo. También aplaudo y concuerdo con lo dicho por Juan Pablo, que puso el énfasis en la diferencia, diversidad, complejidad de este enorme, diferenciado Sistema Nacional de Educación. El primer punto que no solo a mí, sino a muchos llamó la atención, es haber visto la inconexión decisional entre la autoridad educativa federal y las autoridades educativas estatales, en lo relacionado con la fecha de la suspensión de clases, la de su reinicio o la de terminación del semestre. Fue un hecho insólito observar que gobernadores locales, autoridades educativas locales, universidades públicas, universidades privadas, tomaron decisiones desalineadas con la decisión de la Secretaría de Educación Pública. Y estoy diciendo esto ni con tono crítico ni con tono dramático, sino como planteamiento de un problema que debemos enfrentar. Hoy, si no me equivoco, prácticamente la mayor parte de todos los estados no han aceptado regresar a clases el 1 de junio
y han dado por terminado el año escolar. Muchos tenemos la impresión de que el gobierno federal, de acuerdo a la tradicional visión uniforme y no sistémica de la unidad nacional, toma decisiones uniformes, sin tomar en consideración cuidadosa las diferencias, disparidades de localidades, regiones, que no son solo educativas, sino también económicas, sociales, políticas. El país, como la pandemia, tiene desarrollos diversos y diversas respuestas a los problemas. La inconexión decisional, que repito, no quiero dramatizar, pero sí registrar, la inconexión decisional es síntoma de la necesidad de actualizar la dirección y funcionamiento del Sistema Nacional Educativo en modo federal, en modo discontinuo con el viejo centralismo. Puede ser que en el pasado la dirección del Sistema Nacional Educativo haya sido central y jerárquica, tal vez por subordinación más que por coordinación, pero ahora las decisiones en el campo educativo exigen una dirección no uniforme, no unilateral, sino una dirección colegiada, compartida, consensuada entre los gobiernos locales y el gobierno federal, entre los agentes educativos y las autoridades educativas. Si no se hace esto y se mantiene una visión central, y una visión central que se ejecuta en modo jerárquico, va a generar más conflictos que soluciones a los problemas. Y esto lamentablemente lo estamos viendo en estos días en el estado de Puebla, cuando unilateral o inconsultamente se toma una legislación educativa estatal sin interlocución, concertación y consenso con los agentes educativos. La gobernación educativa, justamente por tratarse de un asunto de educadores, implica interlocución, diálogo basado en información, conversación, concertación, coautoría, corresponsabilidad, compromiso. Hay que atreverse a avanzar en una dirección de tono y formato federalizado del Sistema Nacional Educativo, mediante interdependencias gubernamentales en vez de la amplia autonomía tradicional del gobierno federal. Hay que redefinir con mayor precisión cuáles son las atribuciones del gobierno federal y las de los gobiernos locales, cuál es su ámbito de autonomía e innovación, así como definir intergubernamentalmente y gubernamental socialmente las normas de la política educativa, sus programas y servicios. Más aún, hay que definir con seriedad los criterios de la presupuestación y la asignación de los recursos, porque la precariedad financiera de los gobiernos locales termina en subordinación, y la subordinación parece no corresponder al espíritu nacional actual. Esta sería mi consideración. Muchísimas gracias, doctor Aguilar. Creo que han salido varios temas aquí que me gustaría retomar simplemente para que ustedes los consideraran en el siguiente bloque. Hay muchísimas cuestiones que tendríamos que ver. Quisiera recuperar este trabajo coordinado que el gobierno, los gobiernos, los sistemas educativos hicieron y las dificultades que hubo también para trabajar de manera coordinada entre la Federación y los estados, en el caso de México.
También tomar el asunto de la participación, de las dificultades en el grado de comunicación entre la autoridad y los maestros, que me parece también fundamental, una cuestión que destacaba Néstor en términos de todos trabajaron, todos hicieron algo, ahora tendríamos que recuperar estas experiencias, porque en ese momento, y seguramente muy justificado por ser algo imprevisto, apareció un cierto grado de dificultad en la comunicación entre las autoridades con los maestros, con los docentes. Quisiera también destacar el asunto de los proyectos que sí se hicieron, y pasaríamos a un siguiente bloque que también, a partir de lo que ustedes dijeron, nos pone en términos de cuáles son los retos y los posibles escenarios de la organización y el funcionamiento de los sistemas educativos nacionales. De hecho, creo que han avanzado ustedes algunas ideas, pero yo quisiera ver si, además de retomar algunas de las cuestiones que aquí han planteado los diferentes expositores, pudieran también incorporar, en la medida de las posibilidades, la otra cuestión que surgió, que es la desigualdad social, la desigualdad económica, la desigualdad educativa, la diversidad y la desigualdad que observamos en estos equipamientos escolares en los cuales nos recargamos mucho, y esta desigualdad que nos puso frente a una realidad educativa que a veces pues solamente intuimos, pero no conocemos realmente. También preguntarles, como funcionarios y también como investigadores, ¿qué aprendizajes nos dejaría esta coyuntura en relación a la atención precisamente de todos, de los más vulnerables, de las poblaciones en mayor condición de vulnerabilidad, pero también de otras poblaciones? Y yo pienso en el caso del doctor Arroyo, que trabaja con un sector de adolescentes, que tiene sus particularidades también. Y cuáles deberían o cuáles podrían ser, o cómo vislumbramos líneas de cambio en materia de organización y funcionamiento de nuestros sistemas educativos nacionales para prepararnos ante eventuales emergencias nacionales. Ya lo decía Néstor, que realmente ahora hay cambios, ha habido transformaciones, y hay una parte que me gustó mucho cuando él dijo, ha habido más transformaciones que en una reforma educativa, y ahora tenemos que recuperarlas. ¿Cómo estaríamos nosotros pensando estas líneas de cambio? En el mismo orden le daríamos la palabra a Adriana. Adelante. Muchas gracias. Sí, ha sido muy interesante, realmente muy interesante. Yo quiero destacar algunas cosas que se han dicho y con las cuales tenemos una profunda coincidencia, tanto, digamos, en su abordaje como en las dificultades que traen, ¿no? La primera cuestión es que efectivamente la comunicación con los alumnos, el no perder contacto, es nuestra principal preocupación. Y esto sí se relaciona profundamente, ¿sí?, sobre todo con las poblaciones más desfavorecidas, por un lado, y con los adolescentes en general, por otro lado, ¿no? Es decir, yo tengo acá una imagen que me gustaría mostrarla y que creo que otras veces he visto que se veía, espero que se vea, que son dos niños que mencionaba yo al principio, que están en puesto de una hacienda en La Tapera, en la provincia de Santa Cruz, imagínense dónde, en el confín del mundo, la Patagonia, y que tienen en sus manos ellos dos cuadernillos que, como en la Argentina no hay, lamentablemente, el maravilloso libro de texto gratuito, que es una tradición y algo realmente que deberían tener todos los países, hemos producido, mencionaba antes, es decir, cuadernillos que son los que tienen estos chicos en las manos. En realidad, lo muestro porque de alguna manera quiero ahí sintetizar, es decir, que
el mayor esfuerzo, el más difícil y en el que realmente todavía no hemos llegado a cumplir con todas las expectativas que tenemos y que se deben tener, son los sectores más aislados, porque este es un país con pocos habitantes, como bien sabemos, pero es un país enorme y un país que aun cuando no está en el imaginario del mundo sobre la Argentina, es un país que tiene selva, que tiene montaña, es decir, que tiene zonas desérticas. Entonces, realmente el tema geográfico, geopolítico y decíamos geoeducativo, realmente es un problema de primer orden para nosotros. Al mismo tiempo, afortunadamente, por la ley de educación y desde hace muchos años, existe el Consejo Federal de Educación, que es un órgano que reúne a todos los ministros de educación de todos los estados. Y el Consejo Federal de Educación ha tenido allá en lo que va del año 5 o 6 reuniones y toma decisiones de conjunto. Es decir, en ese sentido estamos muy contentos porque además de las reuniones del Consejo Federal de Educación, estamos trabajando en reuniones regionales con las 5 regiones del país. Hemos hecho reuniones con todas las regiones. De hecho, mañana a esta misma hora tenemos una reunión con todos los estados de la región patagónica. Y en la última reunión del Consejo Federal se sacó una resolución. Las resoluciones del Consejo Federal tienen fuerza de ley nacional, y esa resolución fue en relación a la política de evaluación, ¿sí? Que para no extenderme, creo que lo más importante es que se decidió que durante la época de la pandemia no va a haber calificaciones ni cuantitativas ni cualitativas. Y luego las diversas provincias están trabajando para proponer justamente formas de al menos acreditación, y estamos sobre todo preocupados en cómo se acredita el pasaje de un nivel a otro nivel, la situación de los alumnos que deben algunas materias, la situación de los que están terminando la secundaria, la situación de aquellos de las orientaciones técnicas que requieren realmente de prácticas, de tener prácticas. Entonces, bueno, toda esta problemática me gustaba exponerla, ¿no? Es decir, al mismo tiempo me gustaría entrar en una de las preguntas que planteaba Edelvina, que es de alguna manera los modelos de salida. Bueno, en eso estamos trabajando, estamos analizando las diferentes situaciones de las diferentes regiones. De hecho, como en la Argentina está concentrada en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense está concentrada la pandemia, y hay una gran parte del país que está libre. Entonces, tenemos 19 provincias en donde no hay casos hace ya muchos días. Entonces, realmente las formas de salida van a ser distintas, probablemente en tiempos distintos, con lo cual estamos también pensando en varios modelos. Sin embargo, es decir, hay algo que va a ser común para todos y para todos los países, que es que en la medida en que no haya una vacuna, es decir, va a haber que mantener ciertas medidas higiénicas que, por cierto, recuerdan muchísimo, lamentablemente, la época del higienismo, ¿no? Finales del siglo XIX, principios del XX, cuando aún no existían las vacunas y cuando el higienismo influyó tanto en el modelo educativo. Entonces, estamos pensando tanto en modelos de alternancia, es decir, modelos que permitan que haya salones, aulas de no más de 15 alumnos, por lo tanto tener que alternarse para poder usar los locales escolares y por lo tanto buscar una combinación, es decir, con un sistema digitalizado, ¿sí? Y con los medios de comunicación, teniendo siempre en cuenta que para nosotros es absolutamente central, creo que esto lo hemos compartido, alguno de ustedes lo mencionó, que es que el vínculo humano es absolutamente fundamental, que creemos que así como es importante conservar el vínculo, si buscar conservar el vínculo, hasta con el último niño, adolescente y adulto,
educando, es muy, muy importante conservar el vínculo pedagógico, y en ese sentido el papel de los docentes es fundamental. De hecho, los programas de televisión, yo decía que tenemos 16 horas semanales, quien conduce el programa es un verdadero docente, ¿sí? No es un actor, sino que es un docente. Esto no queriendo trasladar el aura a la televisión, sino insistiendo mucho que se trata de una situación de emergencia. O sea que no queremos hacer video escuela, sino que decimos es en la situación de emergencia, y luego la tecnología va a tener que ser auxiliar de las situaciones presenciales. Pero entonces, ¿cómo resolvemos las situaciones presenciales? Yo decía, un modelo posible es la alternancia, de que los niños que vayan en una semana sí, una semana no, que completen con tecnología, que vayan menos horas. Es decir, otro modelo posible que nos gusta mucho es el de utilizar, tener la colaboración de la comunidad. Entonces, multiplicar las aulas en sociedades de fomento, bibliotecas populares, es decir, espacios que tengan los municipios y que puedan ceder, es decir, pero multiplicar las aulas, porque evidentemente vamos a tener que mantener por mucho tiempo, probablemente todo el año próximo, la distancia de 1,5 metros, por lo menos, entre niño y niño. Esto plantea una gran cantidad de problemas de orden objetivo y de orden subjetivo. Por eso también coincido en que tener en cuenta los problemas emocionales, es decir, que los enormes cambios emocionales y en, digamos, por ejemplo, los conceptos espaciotemporales, ¿no? Del niño del adulto, el adolescente que ha estado, en particular el adolescente, que ha estado encerrado dentro de su familia en una época en que lo que debía hacer era expandirse, era buscar otros horizontes, conocer otras cosas, ¿sí? Y que ahí encerrado al mismo tiempo se ha dado cuenta que es parte del mundo, dado que la pandemia ha acercado al mundo de una manera, ha acercado, además ha hecho consciente el problema de la globalización de una manera trágica, ¿no? Entonces, digamos, los cambios de muchos órdenes, las coordenadas espaciotemporales son algo a tener muy en cuenta, así como, digamos, el shock emocional que significará el regreso, que está significando esta situación y que va a significar el regreso a las escuelas. Entonces, digamos, yo creo que la posibilidad de conversaciones como esta, en donde podamos compartir diversas experiencias, ¿sí? Diversas experiencias que se están haciendo, que se están iniciando, y de las cuales sin ninguna duda hay que tomar nota, sin ninguna duda hay que tomar nota, hay que tenerlas guardadas para poder luego, ya fuera de esta situación de emergencia, poder reflexionar y poder hacer una evaluación sobre las cosas que han cambiado, porque muchas cosas van a cambiar irreversiblemente en el sistema educativo y otras no van a cambiar. Con lo cual vamos a tener un sistema educativo donde va a haber desigualdad y donde realmente van a convivir maneras diferentes de enseñar y de aprender. Y vamos a tener que avanzar en modelos que permitan, en modelos, en estrategias, me gusta más hablar de estrategias, en estrategias que permitan que en nuestros países, ¿sí? Y yo diría nuestra región latinoamericana, es decir, no quede, digamos, rota, desperdigada, desvinculada, ¿no? Y en cada uno de nuestros países que no se produzca una desvinculación, es decir, que la producción de nuevas experiencias pueda ser realmente aprovechada por el conjunto, y en ese sentido termino con el enorme valor, efectivamente, que tiene la revalorización del Estado, la comprensión de que solamente es el Estado Nacional el único sujeto en condiciones de dirigir, de conducir, ¿sí? A una sociedad. Es decir, que, y por lo tanto, el sistema educativo,
sí, tiene que tener un carácter nacional, lo cual no quiere decir centralizado, sino que quiere decir con una buena articulación entre los diferentes estados, las diferentes provincias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Adriana. Le damos la palabra al doctor Arroyo. Un tema como el que estamos abordando tiene una diversidad de complicaciones, de niveles de análisis, análisis de los actores, de la estructura organizativa, la estructura de funcionamiento del sistema educativo, en fin, tiene varias cuestiones. Y como dijo Néstor, estamos, parece, enfrentando una gran reforma. Yo creo que lo que estamos descubriendo es dónde necesitamos sentar las bases de una nueva reforma, porque creo que hay diversos aspectos que se han descubierto en el momento en que nos atacó un enemigo invisible, un enemigo global, y que nos obligó a buscar protección de salud y de vida en el encierro en casa. Yo quisiera abordar 2 o 3 temas, es muy difícil abordar todos, pero hay unos del ámbito estructural organizativo, como el que señalaba Luis, que me gustó mucho su orientación de cómo enfocó el tema, que es el aspecto de la necesidad del gobierno y la estructura del sistema educativo a nivel nacional. El otro tema que yo quisiera abordar es el de la cuestión de los contenidos y los objetivos de la enseñanza, que yo creo que es una de las cosas que se nos han descubierto con la crisis. Y finalmente, lo que significa en dónde tenemos que focalizar los cambios. Lo primero que quiero decir es que la cuestión que se ha descubierto es que la incidencia de los grupos políticos en la vida social es muy importante. Yo les quiero contar que el día que estábamos sentándonos en la asamblea de la Coordinadora Nacional de Autoridades Educativas, esa mañana el gobierno del estado de Jalisco anunció que ya iba a suspender clases. Entonces aprovechó la iniciativa de la Secretaría de Educación Pública para tomar presencia política en un hecho que se iba a anunciar sin duda. Ya se estaba previendo, nada más que él tomó la decisión de hacerlo una semana antes que la Secretaría de Educación Federal. ¿Eso a qué nos lleva? Que tomó una decisión sin preparar la suspensión de clases. Le dio importancia a su preeminencia política y su figura política en el ámbito nacional. Lo segundo que quiero ver como ejemplo es la discusión de la Ley Educativa de Puebla. Lo que se está discutiendo en Puebla es lo mismo que cuando se presentó al Congreso Nacional la reforma de la Ley General de Educación, se discutió por grupos opositores en la ciudad de Monterrey contra una definición que ya estaba desde antes de la reforma educativa reciente como un elemento a considerar, que es el sistema educativo considerado como un sistema integrado nacionalmente. Y esto lleva a pensar que las escuelas todas son parte del sistema nacional educativo. Las fuerzas opositoras dijeron que esto significaba que la Secretaría de Educación se iba a hacer cargo de los edificios, iba a tomar la expropiación de los edificios de la escuela, cosa más falsa. Si no tenemos para reparar nuestras escuelas, imagínense hacernos cargo de todas las escuelas particulares, es una barbaridad. Pues ese es el tema que se está discutiendo en Puebla por el Partido Acción Nacional contra un gobernador que también no canta, como decimos aquí, no canta muy bien las rancheras, y entonces hace una serie de complicaciones, pero la discusión política se impone a la discusión central de la educación y a la discusión más importante, que es el buscar la formación de nuestros niños y nuestras niñas. El tema nos lleva a entender cuáles son las áreas que tenemos que reformar, y sin duda un tema es el propósito de la educación. Nunca se ha discutido en muchos años si hemos estado bien en la orientación de la formación integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
Siempre hemos pensado que los planes y programas, las materias, asignaturas y sus programas son idénticos. Y si ustedes hacen un repaso desde hace 40, 50 años, yo recuerdo la misma contenido del bachillerato que yo cursé hace ya muchísimos años, que ahora se imparten en el sistema educativo del bachillerato propedéutico. ¿Por qué? Porque hemos estado buscando muchas otras cosas, como la enseñanza de competencias, el control de los docentes, la dinámica de estructuración, la descentralización, porque los gobiernos locales tienen que tener mayor preeminencia, pero nunca se revisó el contenido de la enseñanza. Y yo creo que ese es uno de los temas centrales que la pandemia nos lleva a revisar. Tenemos que enseñar a los niños, a las niñas, adolescentes y jóvenes a aprender a aprender. O sea, que tengan como propósito central el aprendizaje. Y eso nos lleva a muchas cosas. Uno, cambiar el papel del docente. El docente ya no puede ser el repetidor y el emisor de información, porque hoy la información está ubicada en la red internet de manera impresionante. Y entonces el docente tiene que cambiar su papel, pero también tenemos que cambiar los contenidos. Una de las cuestiones que hemos estado preocupados para poder rescatar la actividad educativa es cuáles son los contenidos esenciales que los jóvenes tienen que saber para pasar al siguiente ciclo. Entonces hemos dejado la tarea a cada docente para que busque contenidos esenciales y fundamentales que le den la posibilidad de retomar la educación en el siguiente ciclo escolar. Y eso no lo hemos revisado en hace muchos años en la educación. Y es una de las cuestiones que creo yo que debemos poner como centro la revisión de la cuestión educativa en los contenidos y en los propósitos de la enseñanza. Darle las áreas de conocimiento fundamentales para que los niños y las niñas puedan acceder a la cultura y al conocimiento, como son la comunicación, las matemáticas, el método de la historia y la competencia digital, en todos los niveles, de nivel progresivo, desde el preescolar, desde el nacimiento hasta los 25 años. Eso debe ser una cuestión de trayectoria y no lo hemos hecho en años. Segundo, tenemos que revisar cómo estas habilidades y capacidad de conocimiento los llevan a acceder a la cultura universal y acceder a todos los conocimientos necesarios en la formación técnica profesional para que puedan ser personas autónomas. Eso debe ser el centro fundamental de una reforma educativa que nos muestra hoy la pandemia como una necesidad urgente. Termino diciendo que esto nos lleva a pensar en las posibilidades financieras del Estado para conducir esto. Y esto tiene que ver con una reconsideración de poner como prioridad fundamental para el futuro de la sociedad la educación de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes como un objetivo central. Garantizar que estos sean las personas que saquen adelante a la sociedad en el futuro. Con esto termino. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Pues bueno, la discusión está interesante. Le damos la palabra a Néstor López. Adelante. Muchas gracias. Sí, efectivamente, la conversación está sumamente interesante por los aspectos que emergen. Tenemos justamente dos países federales con la complejidad que tiene el federalismo para llevar adelante estos desafíos tan acuciantes como el que estamos viviendo, ¿no? Preguntaba Etelvina por el tema de las desigualdades. Efectivamente, me parece que cada vez más se pone en evidencia las dificultades que tienen nuestros sistemas educativos para abordar las desigualdades, ¿no? O sea, creo que todos coinciden en lo que se escucha permanentemente en la mayoría de los países, la preocupación porque sin duda se están profundizando las desigualdades, ¿no? No es lo mismo lo que tienen tecnología que los que no es lo mismo unos y otros, y siempre quedan en el peor lugar ciertos sectores, que eran los sectores que históricamente ya quedaban afuera. Uno podría decir que nuestros sistemas educativos han tenido siempre tremendas dificultades por garantizar un pleno ejercicio del derecho a educación a estudiantes que no necesariamente condicen con el perfil del estudiante tradicional ideal, el urbano, blanco, clase media y demás. En la medida que nos alejamos de esos perfiles,
las dificultades empiezan a aparecer, o también estudiantes que están en situaciones también ideales, que es que pueden tener un contexto donde pueden educar, le pueden dedicar su tiempo y demás. Siempre nuestros sistemas han hecho esfuerzo, han avanzado, pero tienen tremendas dificultades y esas dificultades se hicieron visibles ahora. Estaba pensando en nuestros análisis de tendencias que hacemos en el CITIAL, en nuestro sistema de tendencias educativas de América Latina del IPE. Cuando analizamos los últimos 20, 25 años, vemos como dos grandes noticias. La primera es que podríamos decir que en cualquier indicador, cuando miramos a América Latina hoy, la comparamos con 25 años atrás, todo mejoró. La verdad que en una perspectiva de largo plazo uno ve mejoras, en los indicadores de acceso, de permanencia, de graduación, en muchos otros indicadores que tienen que ver con eficiencia interna, en el paso a educación superior. Y de la mano de esa noticia hay otra noticia que es mejor, que todas esas mejoras inevitablemente son reducciones en las desigualdades, porque los sectores más acomodados siempre estuvieron en la escuela, siempre llegaron a la universidad, siempre tuvieron trayectorias más cercanas a las ideales, por lo cual cuando los promedios nacionales mejoran, lo que estamos viendo es una incorporación en esos indicadores de los sectores más postergados y demás. O sea que en el largo plazo podemos ver una tendencia de mejora en general, y esa tendencia expresa una reducción importante de las desigualdades. La segunda conclusión de esos datos, y que por ahí es la mala noticia, es que esta tendencia se está frenando, que hace 4 o 5 años que podemos decir que en América Latina esos indicadores se mueven muy poco. Y ahí, entonces, y ese techo, ese freno se pone en un momento donde todavía queda mucho por hacer, porque las desigualdades aún son sustantivas. Frente a eso, nosotros estamos trabajando con una hipótesis de trabajo que tiene que ver con este dato que estamos viendo ahora, el panorama que estamos viendo ahora y frente al cual, digamos, que se está estancando. Podríamos decir que es lo máximo que se puede hacer con el tipo de educación, de política educativa que estamos llevando adelante ahora, digamos. O sea, en tanto sigamos haciendo una política educativa de las características de la que tenemos ahora, difícilmente podamos superar ese techo y vamos a quedar en esta situación que tenemos ahora. Y uno de los elementos centrales, que lo mencionaba antes, que también lo mencionó Luis, tiene que ver con el tema del sectorialismo. O sea, en la medida en que sea el Ministerio de Educación el área de educación que tiene, o sea, el área que tiene única responsabilidad en la garantizar la educación de todos y todos, vamos a estar en problemas. O sea, difícilmente podamos avanzar en universalizar la experiencia educativa si las acciones del Ministerio de Educación no van de la mano de, por ejemplo, una política nacional de cuidado que permita que las niñas adolescentes puedan despreocuparse del cuidado de sus niños, sus hermanitos o cualquier persona que requiera cuidado para poder realmente priorizar la educación. Si no va de la mano de una política de transferencia de ingresos que genere una base de bienestar para la cual los adolescentes no tengan que salir a trabajar, que no vaya de la mano de un sistema de protección social, ambiental y demás, esto es, difícilmente se puedan mejorar los indicadores educativos y se pueda seguir reduciendo las desigualdades si no hay un esfuerzo articulado de avanzar sobre las desigualdades estructurales de nuestra sociedad y si no pensamos la educación como parte de un proyecto de protección integral de la niñez, la adolescencia y la juventud. Un proyecto de protección integral que tiene que tener como objetivo precisamente proteger esas trayectorias escolares para que todos puedan por lo menos completar bien el ciclo de educación obligatorio. Ese es un primer punto que es fundamental desde el cual responder a este tema de las desigualdades. Nuestras sociedades tienen tremendas desigualdades estructurales y difícilmente podamos resolver las desigualdades educativas si no vamos articulando la política educativa en el marco de una política integral que aborde esos núcleos estructurales tan fuertes. Respecto a qué balance hacer y qué aprendizaje tenemos, a mí me parece que esa pregunta hay que tomársela muy en serio y es apresurado sacar conclusiones ahora porque efectivamente hay mucho para aprender y creo que es el ejercicio de lecciones aprendidas es un ejercicio que nosotros de nuestra oficina lo estamos estimulando como un ejercicio en profundidad, que realmente haya una reflexión seria porque realmente es mucho lo que está pasando, pasa en todos los países al mismo tiempo, hay mucha articulación de países dialogando, hemos participado de mesas interministeriales sumamente interesantes donde el cúmulo de experiencias es realmente sustantivo. En todo caso, lo que yo quisiera destacar es que en este ejercicio de aprendizaje respecto a la crisis, me preocuparía que esos aprendizajes
queden relegados a la categoría respuesta a la crisis, digamos. Que lo que aprendamos lo pensemos solo como estrategias de respuesta a una crisis. Claramente, nuestros sistemas no estaban preparados para enfrentar la crisis, ¿no? Y sin dudas no había elementos para eso. Tenemos de alguna manera la visión de un sistema educativo que funciona en la calma y que cada tanto tiene crisis. Nosotros en el IPE el año pasado hicimos un foro regional donde participaron autoridades de todos los países para discutir el tema del planeamiento educativo en contexto de crisis. La agenda clásica hasta ahora era migraciones, ¿no? El tema de Venezuela, recuerden que hace 3 meses era el tema central, cómo garantizar el derecho de educación a los niños migrantes de Venezuela en todo el territorio, las crisis climáticas, el tema de las violencias en Centroamérica, algunas zonas de México. Nosotros decidimos incorporar en esa agenda de crisis las crisis de gobernabilidad, de legitimidad, las crisis de financiamiento. En ningún momento estaba en el escenario lo que podría ser una crisis sanitaria como la que estamos viviendo ahora. Pero lo que nosotros queríamos instalar como preocupación, como tema en ese encuentro, era que vivimos en crisis, que vivimos en un escenario de permanente crisis. Por lo cual, aquello que aprendamos de la crisis, no debiéramos generar como respuesta a esto y a partir de ahora en el organigrama de los ministerios una subsecretaría de crisis y decir que ellos se ocupen de estos aprendizajes y nosotros continuemos haciendo la política de los tiempos regulares, sino que los aprendizajes, las reflexiones que podamos hacer a partir de esta crisis pasen a ser insumos para una redefinición estructural del sistema educativo. Hay un ejemplo muy claro al que se hizo referencia, que es la capacidad de garantizar la educación en escenarios variables, la capacidad de garantizar la educación en función de especificidades particulares del territorio, de la escuela o del caso particular del estudiante, son elementos que se pusieron totalmente de manifiesto en esta crisis y frente a la cual se han desarrollado muchas estrategias, muchas de ellas realmente muy, muy valiosas. Bueno, esa capacidad es un elemento esencial de lo que es hoy garantizar una educación inclusiva. O sea, es algo que tiene que estar presente en el corazón de la política educativa para que realmente la política educativa, nuestros sistemas educativos puedan garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Esto es, todo aquello que aprendimos de la crisis no debiera ser pensado como exclusivamente respuestas a la crisis y tenerla guardada como una caja de emergencia que a partir de ahora va a estar mucho más equipada, sino que todo aquello que aprendemos de la crisis debe ser un insumo central para pensar el corazón de la política educativa. Muchas gracias, Néstor. Ideas interesantes sobre el mismo tema, pero yo creo que podríamos aprovechar para poder hacer algunas reflexiones de todas las cosas que se han venido aquí planteando. Yo quisiera destacar algunas de ellas y ojalá que pudieran, y que esto también pudieran ustedes retomarlas y seguramente hacer un cierre. A mí me parece que algunas cuestiones que aquí se han estado hablando es, yo retomaría de Adriana, creo que un aprendizaje ha sido el ser parte de una comunidad global. Este es algo que me parece importante, pero al mismo tiempo el de plantearnos a la escuela como comunidad y a los sujetos que participan en la educación de una manera más integral. Una discusión interesante que ojalá pudieran tomar para un cierre es el de los sistemas educativos nacionales. Aquí estamos hablando de decía Adriana, necesitamos revalorizar el Estado Nacional para conducir una sociedad. Y Juan Pablo Arroyo también lo tomó desde otra perspectiva, pero considerando lo mismo, en tanto que plantea que los estados nacionales, el Estado, los sistemas educativos están inmersos en conflictos políticos. Creo que también aquí interesa mucho plantearnos el enfoque que cada uno de nuestros sistemas educativos tiene respecto de la educación, y creo que tanto Argentina como México se han planteado una revalorización de la educación y una revalorización de la educación nacional a partir de sus gobiernos, de poner en el centro a los estudiantes
y también de considerar la importancia de los aprendizajes que tienen. Entonces, esta es otra de las cuestiones que me parece se han discutido aquí, porque las políticas educativas han cambiado, pero no cambian en lo abstracto, siempre están en función de una orientación política. Y las orientaciones políticas que tienen estos dos gobiernos, tanto Argentina como el de México, es una orientación de protección a la educación pública y poner en el centro también a los estudiantes. Me parece que esta es una de las cuestiones importantes. Yo retomaría también la otra idea de Néstor de que vivimos en un estado de permanente crisis. Creo que eso es obvio, ¿no? Nos ha puesto en la situación actual frente a nuevos retos, pero nuestros sistemas educativos han estado en un escenario de permanente crisis y que requerimos, y ahí sería la cuestión pudieran ustedes pensar en cómo podríamos considerar algunos elementos para redefinir nuestros sistemas educativos, no de aquí en adelante, sino cómo se han venido redefiniendo nuestros sistemas educativos, porque todos sabemos que no se trata, esto es un proceso social, se han venido redefiniendo y en este proceso social pues han participado los sistemas educativos nacionales, entendiéndolo como un compromiso de todos. Yo creo que podríamos cerrar con algunas reflexiones de 2-3 minutos cada uno sobre el tema que da para mucho. El tema de la desigualdad creo que es el que ha sido central en esta conversación. La responsabilidad respecto a la desigualdad en muchos sentidos, ¿sí?, de la cual los sistemas educativos tradicionales se han hecho cargo relativamente y en muchos casos no se han hecho cargo. Yo creo que esto aparece como una responsabilidad inminente, frente a la cual, sin ninguna duda, hay que crear nuevas estrategias, hay que crear nuevas formas de abordaje. No se trata simplemente de extender los brazos de la vieja escuela. Este es un punto. El otro punto que quiero volver a destacar es la necesidad de rever el concepto de federalismo. Me parece que ahí hay una clave, es decir, en donde se resalta la desigualdad en muchos sentidos de nuestras regiones, la desigualdad de nuestras poblaciones en un sentido socioeconómico, etc. Y también, hablando de desigualdades, hablaría de desigualdades generacionales, y ahí quiero subrayar también, es decir, el papel, la ausencia de los adolescentes en muchísimos lugares. O sea, el hecho de que los adolescentes, es decir, son en todo caso, es decir, quienes quedan más marginados dentro de la sociedad. Volviendo al comienzo de este enunciado, que es el lugar en donde creo que debe estar el Estado Nacional, es decir, a partir de redefiniciones del federalismo, a partir de tanto, digamos, fortalecimiento del Estado Nacional de cada país como fortalecimiento de los estados, lo que las llamamos provincias en Argentina, ¿no? Los gobiernos estaduales en México, es decir, el fortalecimiento económico-social de las regiones, el fortalecimiento educativo de las diferentes regiones. Pero me parece que otro tema que ha aparecido y que es de enorme relevancia, sí, es justamente el lograr una armonía entre lo central y lo regional, estadual, etc. Bueno, y finalmente, digamos, la necesidad inminente de buscar nuevas formas de agrupamiento en el sistema educativo, nuevas formas de agrupamiento de los estudiantes en el sistema educativo, de rever la política curricular. Creo que la discusión
de la política curricular es muy importante, así como la discusión de la relación entre, es decir, los nuevos soportes tecnológicos, es decir, y los soportes tradicionales, ¿sí? Es decir, de alguna manera, cuál va a ser la convivencia entre la pizarra y la computadora, pero sin ninguna duda, es decir, con la necesidad de que el sistema educativo, de que los docentes, de que los estudiantes se hagan cargo, ¿sí? se apropien de la tecnología y no que la tecnología se apropie de ellos. De manera que creo que tenemos por delante, es decir, un enorme camino, una enorme tarea en la cual, sin ninguna duda, aprovechar la experiencia que hemos estado teniendo en este tiempo va a ser absolutamente trascendental. Muchísimas gracias, muchas gracias. Gracias, doctora Puigros. Doctor Juan Pablo Arroyo, sus conclusiones. Sí, yo quisiera cerrar diciendo que necesitamos definir una agenda con diversos temas, que no solo nos deje la discusión en el ámbito educativo. Sin duda, lo que señalaba Néstor de la necesidad de integrar salud, gobierno, educación, a mí me llama otro elemento que es la igualdad económica. Un gran tema que tenemos, por lo que oí en Argentina y en México, es profundo, es el abandono escolar. Y el abandono escolar tiene razones, entre otras, económicas, y eso significa que en el futuro va a tener problemas para acceder a las tecnologías, a los medios para poder entrar al conocimiento, y eso es un tema fundamental. Entonces, yo creo que ciertamente ha habido indicadores que nos hacen que las naciones muestran que hay avances, sin duda, pero hay un lugar donde no ha habido avances, que es en la incorporación de la población al uso de su conocimiento para la generación de valor productivo, de valor económico. Y eso es fundamental, y como decía Adriana, en los adolescentes es central la posibilidad de llevar a los jóvenes a tener capacidades para poder incorporarse a la vida productiva, sea desde la universidad o sea desde la incorporación a un proceso que desde él como individuo o en la familia o en la localidad pueda desarrollar capacidades productivas. Hoy por hoy, que sin duda estamos regresando como una enseñanza de la pandemia al nacionalismo. Ya hay unas muestras claras de recuperar capacidades productivas. Por ejemplo, en Japón están decidiendo que todas las empresas que están en China se regresen a Japón para generar trabajo para los japoneses. Y eso es fundamental para pensar en que las naciones tienen que tener sus propias capacidades productivas para poder generar igualdad económica. Y eso para mí es central y creo que es un tema fundamental, al parejo de la discusión de los propósitos de la enseñanza en estas nuevas condiciones, no solo por resultado de la pandemia, sino por el resultado de un avance económico trascendental que no nos deja de integrar globalmente, pero hay que concebir la globalización de otra manera, respetando la igualdad nacional. Y eso es un aspecto fundamental que nos debe llevar a pensar en una educación fuerte y capaz de buscar en la formación de los chicos, en toda su trayectoria, un ciudadano que sea capaz de enfrentar estas nuevas circunstancias en el futuro. ¿Es cuánto? Muchísimas gracias, doctor Arroyo. Néstor López, en un cierre. Sí, es difícil agregar algo a lo que se viene diciendo, porque realmente son como ideas muy contundentes que claramente son las que marcan la agenda. Una reivindicación de lo público, una reivindicación de lo estatal. En ese sentido se hizo visible en este tiempo en todas las esferas, no solo en lo educativo, en lo de salud, sino que en la dimensión económica, la dimensión social. Y interesante el ejemplo que nos ofrecía Juan Pablo a nivel internacional, las implicancias que tiene a nivel de inversiones y reorientaciones financieras, etcétera. O sea, realmente la crisis puso en evidencia la fragilidad no solo de los sistemas educativos, sino de los modelos de sociedad con los que nos estábamos moviendo, por lo cual la profundidad de la crisis en ese sentido es realmente importante. Y esto requiere mucha responsabilidad. Requiere responsabilidad de parte del Estado
hasta el momento de salir de la crisis. Esto es asegurar que realmente el impacto sea el menor posible, reducir los contagios, en fin, todo aquello que tiene que ver con poder navegar esta crisis realmente con responsabilidad y con seriedad y con el menor impacto posible, y responsabilidad por parte de los sistemas educativos para poder garantizar este espacio de conexión, de interacción, de pertenencia, de diálogo, y además tratar de avanzar lo más posible en que se pueda avanzar en los aprendizajes que estaban previstos. Pero también creo que la responsabilidad está en qué lectura se hace de esta crisis. Insisto que los sistemas educativos no pueden ser lo mismo antes de esto, y los cambios que tienen que darse tienen que ser cambios sustantivos, y tenemos a la vista muchos elementos para que estos cambios sean sustantivos, por lo cual me parece que la reflexión que se haga sobre esta crisis y la manera de salir de ella requieren también mucha responsabilidad en términos de analizar en detalle los hechos que han ido ocurriendo, y también requiere especial responsabilidad en sostener el nivel de participación y de compromiso de todos los actores de la comunidad educativa. Me parece que en ese sentido sería un mal aprendizaje de la crisis volver a encerrar la reflexión en los ámbitos de decisión política, en los ámbitos académicos, y dejar de lado a quienes han sido realmente los protagonistas de las respuestas a la crisis, como han sido quienes están en los territorios, quienes están en las escuelas, los estudiantes y sus contextos. Me parece que también es fundamental aprender de el valor que han tenido un esquema participativo como el que estamos viendo ahora para poder llevar adelante esta crisis, y creo que ese es otro de los elementos que debieran quedar como constitutivo del diseño, la gestión de la política educativa, del funcionamiento del sistema educativo en general. Muchísimas gracias, Néstor. Y bueno, hemos llegado al final. Me parece que hay muchos temas que se han tocado. Yo quisiera recuperar sobre todo aquella cuestión de que no estamos solamente en el regreso inmediato, sino para pensar el futuro de la educación entre todos, con la participación de muchos actores. Estamos viendo también el futuro. En lo inmediato seguramente se tomarán algunas decisiones de política, qué hacer los niños, ya Adriana nos hablaba de eso, pero que esto nos permitiría tener una mirada más amplia. También quiero agradecer porque, bueno, es una reunión entre tomadores de decisiones e investigadores que siempre es muy rica, y que esto pues ayuda mucho para ampliar la mirada. Creo que se han motivado muchas reflexiones importantes aquí que seguramente el público que nos mira nos permitirá continuar con este debate. En ese sentido, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, la Mejoredu, quiere agradecerles por mi conducto el haber aceptado esta invitación, y también agradecerles mucho todas las ideas que aquí han ustedes dejado. Pues muchas gracias, y concluimos con este foro, y saludamos también a la gente que nos mira. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, Adriana. Hasta luego, Néstor. Gobierno de México.